Bueno, primeramente, buen día ingeniero. Soy el estudiante Kevin Aaron López Quisbert con código 13847 y yo voy a presentar lo que es em, el proyecto del mecanismo de biela-manivela aplicado a un motor, en un mecanismo de motor de combustión interna, ¿no? Bueno, como introducción, podemos decir que como introducción los elementos de máquina son aquellos componentes de una aplicación técnica que cumplen una determinada función en los equipos y los elementos de máquina, estos pueden ser piezas individuales o en grupos constructivos, ¿no? Un mecanismo se llama a los dispositivos o conjuntos de sólidos existentes que reciben una energía entrante a través de un sistema de transmisión y transformación de movimientos realizan un trabajo. El mecanismo vía la manivela. Se puede decir que el mecanismo de vía la manivela es un mecanismo que transforma un movimiento circular en un movimiento de traslación o viceversa. Esto es la explicación más simple, ¿no?, de lo que sería el mecanismo de vía manivela. Ahora podemos hablar un poco de lo que es la historia del motor de combustión interna. Se puede decir que son una evolución de las máquinas de vapor, a diferencia de las primeras que serían que estas generan la presión del vapor. El motor de combustión interna aprovecha lo que es la explosión y la presión que generan las mismas explosiones dentro del motor, ¿no? Esto para impulsar un pistón que por el mecanismo de la manivela permite transformar el giro el movimiento del pistón, que sería lineal, en movimiento circular del cigüeñal, ¿no? Se puede hablar de los primeros motores que serían de un solo pistón, ¿no?, y eran enormes. Esto se utilizaba más que todo en la industria y poco a poco fueron evolucionando hasta llegar al primer automóvil, que sería el Benz Patent Motor Range. Este sería el primer automóvil con un motor de combustión interna. Posterior a esto se implementarían más cilindros en un motor y llegaría al punto en donde que ahora conocemos, ¿no?, donde los motores son muy pequeños y pueden generar gran potencia. Los motores de combustión interna alternativos. Ya en una definición más técnica se puede decir que los motores de combustión interna, según Haywood de 1988, dice que son mecanismos que tienen como principal objetivo generar energía mecánica a partir de la energía química contenida en el combustible. Esto se logra mediante un proceso de oxidación de la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión, comúnmente llamado combustión o explosión. Se puede decir que esa explosión es la principal característica del motor de combustión interna, ¿no? Este permite que el movimiento que la energía generada sea útil y se pueda transmitir a las ruedas. También se puede definir o se puede clasificar los motores de distintas maneras, ¿no?, por tiempo de ignición, por ciclos del motor, por ubicación de válvulas, por diseño, por proceso de entrada de aire, por método de inyección, etcétera. Bueno, ya hablando de lo que sería el mecanismo de vía manivela, en este caso sería el mecanismo de vía manivela pistón y sería considerado dentro de la mecánica como un eslabonamiento de 4 basas, mejor conocido como el mecanismo de vía manivela cocedera. Este mecanismo se puede ver ilustrado en esta imagen, ¿no? En esta figura se puede apreciar las 4 basas que componen el mecanismo, donde el eslabón o base 1 es el cuadro marco, el cual es considerado fijo.
La base 2 es el eslabón de la manivela, que en este caso sí tiene una rotación de 360 grados. El eslabón 3 corresponde a la biela o eje acoplador, cuya función es transmitir el movimiento entre los eslabones 2 y 4. El eslabón 4 es considerado de diferentes maneras según la interpretación de cada autor, ¿no? Acá se puede ver los eslabones de biela, manivela, pistón, ya de forma gráfica, ¿no? También podemos hablar de la ley de Grashof. Este mecanismo sí cumple la ley de Grashof. Bueno, la ley de Grashof nos dice que para un eslabamiento plano de 4 bases, la suma de sus longitudes más corta y más larga de los eslabones no puede ser mayor que la suma de las longitudes de los eslabones restantes, si se desea que exista una rotación relativa continua entre dos elementos. Como se muestra en nuestra ecuación, S más L es menor o igual a P más Q. Si se tiene en cuenta la suposición de Poole-Krabeck, en el actual de valor de lambda no puede ser mayor a 0.33 y se puede determinar el siguiente ejemplo para demostrar la ley de Grashof. Ya haciendo los cálculos se puede decir que los valores de cada eslabón se obtiene que serían de 16 centímetros menor o igual a 16 centímetros. Esto cumpliría la ley de Grashof, ¿no? El análisis geométrico cinemático del mecanismo biela-manivela. En esta figura se puede observar que la posición del pistón la posición del pistón X con respecto al punto muerto superior. Esto sería X igual a R más L menos S. Se puede deducir que la distancia entre el pistón y el centro de la manivela se puede definir por la siguiente ecuación: S igual a R por cos de alfa más L de cos de beta. Sustituyendo la ecuación obtenemos que la ecuación de la posición del pistón está dada por X igual a R más L menos R por coseno de alfa más L por coseno de beta. Acá se puede ver lo que sería el triángulo formado por la manivela, la posición del pistón con respecto al punto muerto superior y al radio de la manivela. Se puede ver que forma un triángulo, ¿no? Un triángulo. Analizando la figura, podemos obtener las siguientes ecuaciones: L por seno de beta y R por seno de alfa. Ambos dan igual a D. Igualando ambas ecuaciones y despejando sen de beta, obtenemos que sen de beta es igual a R por sen de alfa sobre 1. Posterior a esto y haciendo todos los cálculos, esto después de derivar las velocidades del pistón, ¿no? A por alfa es igual a D por B sobre D por T, igual a D al cuadrado por X y D dt al cuadrado, igual a W al cuadrado por R por coseno de alfa más lambda coseno de 2 veces alfa. Y ya haciendo los cálculos correspondientes, se podría calcular la posición del pistón, la velocidad del pistón y la aceleración del pistón. Bueno, ahora el análisis dinámico del mecanismo biela-manivela-pistón. El realizar un análisis dinámico a un mecanismo es la determinación de las aceleraciones, velocidades y desplazamientos que resultan de la intervención de fuerzas o pares de torsión aplicados en el mecanismo. Por otra parte, la dinámica inversa consiste en determinar las fuerzas resultantes que se conocen en las aceleraciones, velocidades y desplazamientos.
En este trabajo se realizará un análisis cinestático del mecanismo vía la manivela pistón para obtener una fuerza normal Fn generada entre las paredes de la cámara de combustión y la cabeza del pistón, para lo que se considera como una partícula de las masas alternantes concentradas en el bulón del pie de biela. En el funcionamiento del mecanismo se encuentran presentes los siguientes tipos de fuerzas. Fuerzas debidas a la expansión o fluido de trabajo, fuerzas a la inercia de los componentes. También existen entonces fuerzas de interactuado sobre el pistón, una fuerza resultante conformada por la fuerza de los gases, una fuerza de reacción proveniente de la biela, una fuerza de reacción proveniente de las paredes de la cámara de combustión. Acá se puede ver una figura que muestra las fuerzas involucradas en el movimiento de un pistón, ¿no? Mediante el equilibrio de fuerzas de la figura se obtiene que Fr es igual a Fb por coseno de beta y Fn es igual a Fb por sen de beta. Bueno, posterior a esto se puede hallar las fuerzas resultantes, que serían, hallamos las fuerzas resultantes en cada etapa. En la etapa de admisión, compresión, expansión y escape. También hallamos lo que sería el efecto de las fuerzas de gases, pero no es de nuestro interés porque no es un análisis termodinámico. Lo que sí nos interesa es el efecto de las fuerzas resultantes de inercia, Fr, y con las ecuaciones correspondientes las podemos hallar. Ya hablando de lo que es el final de nuestro proyecto, sería el modelo físico. Este modelo físico sería realizado en cartón, en una lata, pegamento, un motor eléctrico, y con esto realizaríamos lo que sería un pistón, una biela y una manivela, que nos representaría lo que sería el movimiento de el mecanismo, ¿no? Podemos decir que para ya aplicado, ¿no?, en el desarrollo del modelo físico, el diámetro del pistón sería 5.5 centímetros, el largo de la biela 10 centímetros, el diámetro de la manivela o cigüeñal de 8 centímetros. Ya terminado el proyecto nos quedaría algo así. Este sería el modelo final, que tiene funcionalidad, que tiene que funciona en sí, ¿no? Nosotros usamos lo que sería la lata de la lámina de una lata de soda, ¿no? También esta sería la conclusión de nuestro proyecto. Ya con los análisis correspondientes y todo lo aprendido en la materia, podemos entender de mejor manera lo que sería el mecanismo de biela, manivela y pistón. Bueno, aquí podemos ver el proyecto finalizado, donde se puede aplicar, se puede ver aplicada la función de biela manivela en un mecanismo de cigüeñal biela pistón, ¿no?, de un motor. Y bueno, también tuvimos un poco de problemas con lo que es la aplicación del motor eléctrico, ya que el motor no tenía la suficiente fuerza para mover el mecanismo, así que optamos por conectarlo a un taladro, ¿no? Pero acá ya podemos ver lo que es el motor y su funcionamiento del mecanismo. Eso sería todo, muchas gracias.